tú estudiaste ingeniería civil, me contabas que habías ido a México un poco a estudiar unos cursos porque querías prepararte más y de pronto te encontraste con una realidad que te sobrecogió y que no contabas con ella. Hablemos un poquito de eso. Sí, sí. A ver, yo hice ingeniería civil en la Universidad de Medellín. Me gradué en el año 81 y me vinculé a trabajar en una empresa del sector consultor, todavía existe la empresa CEDIC, de proyectos hidroeléctricos. Y al cabo de 2 años, tal vez, en el año 84, aunque ya lo había pensado bastante, dije, no, esto me quedó grande, necesito prepararme más, esto es muy complejo y quiero entender mejor lo que hago y quiero hacer mejor las cosas. Y entonces organicé viaje para México, para la UNAM, escribí unas cartas, no existía internet, todo era por carta, era muy demorado, era muy complicado. Y efectivamente me dijeron, venga, hay que hacer un examen, todas estas cosas, y empaqué y me fui para México, pero me fui con la idea de estudiar unos cursos, hacer una especialización corta, no sé, 6, 7, 8 meses, un año, a lo sumo, no más de ahí, y regresar a mi trabajo, que me gustaba mucho, me gustaba lo que hacía, y me fui para México, pero estando ahí, yo llegué allá a México en julio del año 84, y en el año 85 fue el gran temblor, ¿sí?, de México del 85, y me tocó ver cosas terribles, por supuesto, pero fundamentalmente llegó mucho dinero, que es lo que te decía, para investigar sobre el fenómeno. Llegaron muchos investigadores muy reconocidos, académicos, profesores, de europeos, americanos, asiáticos, ¿sí?, y se abrieron muchas oportunidades, ¿sí? Yo no tenía eso en mi cabeza, no lo tenía pensado, pero la vida es así. Entonces terminé quedándome 7 años. En México hice maestría y después hice doctorado, ¿sí? Y después no sé cómo llegué a Colombia. También fue algo absolutamente accidental, muy bonito, entre otras cosas, porque yo ya estaba terminando mi doctorado y mi profesor, tutor, todavía está vivo, el doctor Esteva, era una eminencia, una figura mundial en el área de la ingeniería sísmica, que fue lo que yo hice allá, por el temblor, por supuesto, y dictaba un curso para la OEA de ingeniería sísmica, y entonces por esos días estaba muy ocupado. Y entonces me dijo, Jaramillo, me decía así, Jaramillo, usted me reemplaza porque me tengo que ir del país y tengo compromisos y cosas, y no hay ningún problema, yo no tenía, eso era lo que yo hacía, así que no había ningún problema. Y entonces efectivamente fui a dictar un curso y había estudiantes de toda Latinoamérica, todos patrocinados por la Organización de Estados Americanos, y cuando terminé mi primera charla, eran varios días, uno de los asistentes se arrimó y me dijo, ¿usted de dónde es? Porque usted no tiene ningún acento, es muy raro su acento, ¿sí? Y le dije, yo soy colombiano. Y me dijo, ¿usted es colombiano? Yo también, ¿sí? Y me dijo, ¿de dónde es? Y le dije, yo soy de Medellín. Me dijo, no puedo creer, yo soy de Medellín también, ¿sí? Pues esa persona era Roberto Rochel, el profesor de aquí de AFIT, ¿sí? Y entonces ya fueron una semana y terminaban las charlas y nos tomábamos un tinto y conversábamos y pues yo no conocía a Roberto, pero ahí lo conocí y ya, se acabó esto. Me pidió dirección para escribirme, ¿cuál internet? No existía nada de eso. Y al cabo de como 3 meses o algo así, yo no recuerdo bien, me llegó una carta. Y me dice, Juan Diego, ¿no te gustaría regresar a Colombia? ¿Sí? Ya hablé con las directivas de la universidad y yo, ¡wow!, no lo había pensado, no estaba en mi cabeza, mi vida está aquí, mis amigos, todo está en México, en la UNAM, ¿sí? No lo había pensado, pero déjame lo pienso, ¿sí? Y efectivamente muy rápidamente le contesté y le dije, me encantaría volver a Colombia, ¿sí? Y ahí pues un problema gravísimo porque yo sentí que estaba traicionando a México, me lo dio todo, absolutamente todo, me preparó, yo soy hecho a imagen y semejanza de mis profesores, tal cual, impresionante, alguien que me conozca y los conoce a ellos dice, ay, no puedo creer, estás hecho tal cual, como son ellos. Y entonces sentí que los iba a traicionar, créeme, pasé por ahí una semana sin dormir, yo cómo les voy a decir, porque ya había llegado a un acuerdo,
con Roberto, yo me regreso, llego tal fecha, todas las cosas. Hasta que finalmente tomé fuerzas, le pedí una cita, fui a la oficina de mi asesor, le dije, doctor Esteban, mire, es que quiero contarle algo, es que me hicieron una propuesta, tengo, ¿sí?, un ofrecimiento de Colombia, y me dijo, perfecto, váyase, a usted lo necesitan allá, váyase para Colombia, no hay ningún problema. Yo me quedé abierto y digo, esas son esas personas. Dice, no nos debes nada, fue fantástico trabajar contigo, sigo atento a lo que requieras, seguimos trabajando juntos, lo que sea, no hay problema. ¿Alguna otra cosa? A mí me tomó una semana y eso se resolvió en 5 minutos, ¿sí? Pero de manera natural, ¿sí?, absolutamente, fue fantástico y regresé a Colombia. ¿Y qué te hacía ilusión de regresar a Medellín sabiendo que estabas allá contento, tenías grandes maestros, ya estabas con amigos? ¿Qué, digamos, en tu corazón se movió para decir, quiero volver a Colombia? Sentí muchos deseos de hacer aquí lo que hacía allá. ¿Sí? Sí, yo creo que fue eso. Sí. ¿Cómo fue tu llegada a AFIT? Yo llegué a ser profesor, o sea, a enseñar unos cursos a los estudiantes y a seguir haciendo algo de investigación. Esta fuerza de aquí Hugo Amaya era el director administrativo de la universidad, ¿sí? Y yo recuerdo una vez a Hugo en los estacionamientos, ¿sí? Yo me bajé del carro y hola Hugo, ¿cómo estás? Pues éramos muy poquitos, nos conocíamos todos, ¿cómo te va? Me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te estás sintiendo? Y me dijo algo que me marcó mucho, me dijo, dime qué necesitas, ¿no? Porque yo estoy para servirte, ¿sí? Y ya eso me ancló de por vida. ¿Cómo recordás esos primeros años en cuanto al aula? O sea, en cuanto a preparar una clase, estar frente a los muchachos, y cómo fue evolucionando eso en el tiempo. O sea, si a ti, por ejemplo, te hizo eco esto de que el aprendizaje está centrado en el estudiante, o era algo que para ti ya era natural. A ver, mira, sí ha habido cambios, pero no tan profundos. No, en el caso mío no ha habido cambios tan profundos. En primer lugar, porque venía de una institución en donde el proceso de enseñanza centrado en el estudiante ya existía. O sea, para mí fue absolutamente natural. Allá en la UNAM, los profesores iban, contaban su cuento, ¿sí?, qué hacían, qué investigaciones hacían y ya, el resto era nuestro. Hay esos libros, esos artículos, ustedes leen, preguntan y conversamos. Pero desde allá el proceso de docencia era una conversación. Y siempre ha sido. Para mí, el discurso, la conversación es fundamental, absolutamente fundamental. Para mí, yo lo que tengo allá son unos amigos, ¿sí?, a los que les voy a contar yo qué hago, qué he encontrado, ¿sí?, para qué me sirve, por qué lo hago, y ya. Quiero contarte algo porque me parece importante. Para mí hay algo que me ocurrió una vez por accidente, como todo en mi vida, ha sido accidental. Me ocurrió por accidente que hace muchos años traía mi libreto, ¿sí?, y estaba resolviendo un problema en clase y tuve inconvenientes en resolverlo, ¿sí? Me equivoqué, no funcionó. No, eso es lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Porque en ese momento salió Juan Diego, ¿sí? No era el profesor Juan Diego. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver esto? ¿Qué haces? Y entendí en ese momento que eso que me pasó fue muy importante para ellos, ¿sí? Porque ahí salió yo cómo pienso, cómo argumento, cómo razono, cómo busco, ¿sí? A veces, y entonces ya es política. Trato de que ocurra eso. Me pareció muy bonito saber de esa curiosidad que siempre
te ha embargado como todo tu ser. Háblanos Sí, de eso, sí. de ese Juan Diego niño Sí. que desde muy pequeño Sí. se preguntaba cómo funcionan las cosas. Sí, eso lo recuerdo y sigue siendo igual. ¿Sí? Cuando yo elegí mi carrera era absolutamente claro que era esta y ninguna otra. ¿Sí? Y solo me presenté a esta, a ingeniería civil. Y si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. ¿Sí? Lo tengo absolutamente claro y lo tuve claro desde muy chico. Lo que más recuerdo, o sea, de mi infancia, era el sanitario. ¿Sí? El sanitario, ¿cómo funciona esto? Entonces yo quitaba la tapa, jalaba la pitica, este se levanta, este jala este resorte empuja este. ¿Sí? Esas cosas, el carro, ¿sí? ¿Quién mueve qué? ¿Cómo funciona? La mecánica de las cosas me apasionó desde siempre. Mi papá era ingeniero y le fascinaba eso y me llevaba cuando él hacía cosas, le gustaba hacer cosas con las manos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto con herramientas de carpintería, tenía torno, tenía soldador, todas esas cosas, y eso me encantaba y sigue igual. A mí me buscan allá en la escuela, ingeniería, y buena parte del tiempo estoy abajo con un overol en el laboratorio, ¿sí? Haciendo cosas. Juan Diego, ¿qué significa para ti ser profesor? Ay, ser profesor. Uy, uy, uy. Ay, es una responsabilidad gigantesca. No te imaginas lo que alcanzamos a tocar esos estudiantes, para bien y para mal. ¿Sí? O sea, tenemos una responsabilidad gigantesca. Ellos, muchos de ellos, más de los que uno se alcanza a imaginar, ¿sí? Ven en nosotros, ¿sí? El modelo a seguir. Así que esa es una responsabilidad gigantesca. Hay que ser muy cuidadosos, tremendamente cuidadosos, porque ellos ponen a nuestros pies todos sus sueños, ¿sí? Y nosotros podemos o pisotear esos sueños, los ponen ahí en el suelo, o podemos ayudarlos a que sea realidad. ¿Y qué significa para ti un estudiante? Un estudiante es alguien, es una persona, es un ser humano, pero que está dispuesto, o sea, nos entrega todo, casi que nos dice, haz conmigo lo que tú quieras. Uy, 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 eso es mucha responsabilidad. En estos días me llamó un estudiante, me dijo, me gradué, trabajé en el sector de ingeniería civil, pero no me gusta, así que me voy a dedicar a los bienes raíces, ¿sí? a vender carros, pero me marcaste la vida. ¿Sí? Y entonces, uy, 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 sí, me marcaste. ¿Sí? Y entonces ahí entiendo que no es únicamente, ¿sí?, en lo técnico, en lo profesional, en el área, en lo disciplinar, no. Tenemos un impacto muchísimo más profundo. Este no es ni académico, ni siquiera quiere ejercer la ingeniería civil. ¿Sí? Va a vender carros, ¿sí? No es despectivo, ¿sí? Es diferente. Y me dijo, me marcaste, ¿sí?, por la manera como argumentas, cómo piensas, cómo tomas decisiones. A mí definitivamente me tocó la vida y sé que lo ha hecho con muchos otros. Y digamos que la cualidad que yo más quiero resaltar de Juan Diego es definitivamente su comportamiento como persona íntegra. Él es capaz de tratar a cualquier persona con el máximo respeto, inclusive es capaz de decirle a uno cuando ha estado en posición de estudiante de que probablemente no es el estudiante más brillante, pero uno se queda feliz. Tiene esa sensibilidad y esa capacidad y para mí eso habla muy bien de él como persona. Me duele muchísimo cuando veo los problemas de fraudes, ¿sí?, de falta de honestidad
de los estudiantes no lo entiendo. Y me preocupa porque para mí simplemente son unas personas que no han encontrado su lugar. Cuando uno encuentra su lugar, eso no tiene cabida. ¿Cómo que deshonesto? ¿Deshonesto con qué? Es que este es mi sitio, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago. Nos vendieron una idea de que no hay que encontrar el sitio, ¿sí?, sino que hay que ser exitoso en términos, ¿sí?, seguramente de cuentas bancarias, en términos de poder, ¿sí?, de cargos de poder. No, es absolutamente equivocado. Esa capacidad de razonamiento de Juan Diego que lo lleva a contemplar diferentes tipos de eventos y sacarlos adelante, y esa forma de ser estricto, esa humildad y sobre todo la gran pasión con la que desarrolla toda o cualquier actividad que uno le coloque. Tiene algo muy especial, Juan Diego, un sentido del humor muy fino, su tolerancia, esa comprensión. En el Departamento de Ingeniería Civil nosotros podemos decir que ha sido un líder, casi que el papá de la ingeniería civil. Yo me siento, ¿sí?, querido, apreciado, ¿sí?, muy valorado, no solamente por mi familia, mi señora y mis hijos, sino mis hermanos. De mis hermanos, por ejemplo, ellos no saben dónde ponerme, ¿sí? Mi mamá ni se diga, mi papá ya murió, pero y también hasta cuando mi papá murió hace 11 años, o sea, a él sí le tocó le tocó ver que yo era exitoso en mi oficio, en lo que hago, ¿sí?, en la academia, ¿sí?, y se sentía absolutamente feliz. Él me miraba como mirando a alguien que está en otro nivel, y eso es muy importante. A ellos les debo muchísimo.